Estamos en una serie que hemos titulado Por encima de todo. Y esta serie es una serie que habla sobre el libro de Colosenses. Y las 2 últimas semanas hemos estado hablando sobre este libro que está en el Nuevo Testamento, que fue escrito a gente que estaba en una ciudad llamada Colosas, que es lo que sería la parte conocida en la época del Nuevo Testamento como Asia Menor, hoy en día sería conocido como Turquía. Y el apóstol Pablo escribe allí a cristianos que estaban básicamente comenzando la carrera o que estaban comenzando como bebés cristianos, y que él no había fundado la obra, no había fundado la iglesia, sino que uno de los que trabajaba con Pablo, llamado Epafras, fundó la iglesia de los Colosenses y también la iglesia de la Odisea, que se encuentra registrada en el libro de Apocalipsis. Y nosotros creemos que esta carta no solamente fue leída, o muchos creemos, no lo sabemos con exactitud, muchos pensamos que esta carta no solamente fue leída en la iglesia de los Colosenses, sino que también circuló también quizás en la Odisea. Y Pablo en el capítulo 2 nos hace una advertencia muy importante, que fue lo que hablamos la semana pasada, versículo 8, donde Pablo dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y la semana pasada hablaba de esto, hablaba sobre el platonismo, el aristotelismo, hablaba sobre misticismo, ascetismo, todos los ismos que existen. Existen muchos ismos, Y ismos son filosofías o pensamientos que se mantienen. Y lo que les decía a ustedes es que todos estamos marcados, querramos o no, por pensamientos filosóficos que han sido muy prominentes en la humanidad y en su forma de pensar. Y hoy en día tenemos grandes filósofos también, que todo el mundo les pone atención y todo el mundo los sigue. Estos filósofos se encuentran en TikTok, en YouTube, Facebook, Instagram. Se encuentran cantando en conciertos. Se encuentran en pantallas de producciones de películas, de videos, y se encuentran también en plataformas políticas. Y todo lo que estas personas dicen, nosotros nos alimentamos de ello, y estas formas de pensamientos van rigiendo después nuestra cosmovisión, que es cosmovisión la forma en que nosotros vemos el mundo, la forma en que nosotros percibimos a Dios, aún mismo hasta la forma en que interpretamos la Biblia, y peor aún la forma en que tratamos a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, la forma en que consideramos que podemos tratar con las personas, porque hemos sido influenciados. Todos nosotros tenemos influencia que recibimos constantemente de un bombardeo de información y de ideologías y filosofías que van marcándonos. Tú dices: pastor, yo no tengo ese tipo de cosas. Sí la tienes, todos las tenemos. Y Pablo dice que nosotros tengamos cuidado con eso y que en vez de enfocarnos en estas influencias, que nos enfoquemos en la influencia de Cristo Jesús, que es la influencia que ama abiertamente, la influencia que se mete en los lugares donde es rechazado y restaura y renueva. Y Pablo dice que nosotros tengamos cuidado con este tipo de filosofías que son huecas y que tengamos la influencia de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Así que ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que miras, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que interpretas, ten cuidado con estas cosas. Y llegamos entonces al capítulo 3, que es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro día, versículo 1, donde Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, es decir, mano derecha de Dios. Y Pablo en el capítulo 2 te habla sobre la resurrección, te habla de que si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Cristo. Y te habla sobre una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento, que es la práctica de la circuncisión. Eso lo hace en el capítulo 2. Y también te habla de la práctica que comenzó a hacerse en un momento antes del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento se hizo parte de la iglesia, que es la práctica del bautismo en agua. ¿Y qué era lo que era la circuncisión? Se agarraba al hombre y se cortaba la parte que sobraba de la piel de su miembro viril, lo que conocemos como el prepucio. Y eso era una señal que hacía que el hombre, cuando se veía, sabía que él pertenecía a Dios y que su cuerpo estaba con la marca de Dios. Por lo tanto, su corazón y su mente y su familia y todo tenía que tener la marca de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, lo que se establece es la señal del bautismo,
que no era ya para el hombre, sino para mujer y para hombre. Era una señal donde, y nosotros practicamos el segundo domingo de cada mes, donde ponemos ahí una piscina y usted puede bautizarse. ¿Y qué es lo que simbolizaba el bautismo? O simboliza. Simboliza de que yo he creído que Jesucristo es el Señor. Simboliza que yo estoy claro que Jesucristo es el Hijo de Dios. He creído que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de la muerte. He creído que ascendió a la presencia de Dios Padre y he creído que viene de nuevo. Eso es. Y entonces, como yo he creído eso, yo decido poner mis pasiones, mis vidas, mis creencias, mis deseos bajo Jesús y los someto a Él. Entonces, es como que yo muero a mi forma filosófica, religiosa, mi forma de ver la vida, y empiezo a vivir en base a lo que Cristo vino a enseñarme y a lo que Él vino a hacer, que fue morir para salvarme de mis pecados. Entonces, una vez que yo desciendo al agua, el agua me cubre, el simbolismo es que ha sido cubierto, el agua te tapa, y cuando sales, lo que nosotros decimos que es un simbolismo de la resurrección en Cristo. Y Pablo te está hablando de esto, porque el momento que tú sales del agua es porque tú has dicho, yo quiero vivir para Jesús. Ya lo acepté, pero quiero que mi vida se mantenga de la forma más cercana a lo que yo pueda hacer. Y Pablo dice que si habéis resucitado con Cristo, pero para resucitar primero tienes que morir. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y quiero que pienses en esto por un momento. Lo que tú piensas, a lo que le das la mayor parte de tu tiempo, a lo que tú miras en tu teléfono, a lo que tú hablas, las personas que tú buscas, las conversaciones que tienes, estos son indicadores de lo que tú buscas. Eso es lo que tú buscas. Y Pablo nos dice que busquemos las cosas de arriba. Entonces yo tengo una pregunta a ti hoy. ¿Qué es lo que tú buscas? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que rige tu corazón a querer enfocarte a buscarlo, a escudriñarlo, a tenerlo, a hacerlo parte de ti, a traerlo en tu corazón? Nosotros como cristianos necesitamos buscar a Jesús. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que buscar que la palabra habite en nuestros corazones. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque aquí todo el mundo, sin excepción alguna, cometemos muchos errores y fallas. Y a veces el mismo Pablo decía, lo que quiero, eso no hago. Y lo que quiero hacer, Pablo hablaba de esta lucha. Lo hablaba en otras partes de la Biblia. Pero cuando Pablo sigue hablando en el versículo 2 de Colosenses capítulo 3, te dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, si yo busco las cosas que son terrenales, las pasiones, las cosas que me afectan a mí, mi forma de amar a otras personas, mi forma de amar a Dios, mi forma de percibir mi responsabilidad ante las cosas, entonces yo estoy buscando las cosas de la tierra. Y Pablo dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Pon tu mirada en Jesús que venció todas las cosas que tenía que vencer. Y te dice que no seamos carnales, básicamente. Que no andemos con deseos descontrolados que no podamos tener. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando te dice que está escondida, te está diciendo que está refugiada. En otras palabras, tu vida no es que estás huyendo. No. Es que Jesucristo es tu refugio, es tu fortaleza. Y tú puedes sentirte seguro en Jesús. Esto es muy importante. Si tú estás en Cristo Jesús, tú puedes estar seguro. Óyeme muy bien, te lo voy a repetir otra vez. Si tú estás en Cristo Jesús, tú puedes estar seguro. Un demonio no puede venir a echar broma. Si tú estás en Cristo Jesús, tú puedes estar seguro. Aunque la muerte te aceche, tú puedes estar seguro. Seguro que si te mueres te vas con Dios y si te quedas vivo, estás con Dios. O sea, la seguridad es que tú estés en Cristo, que es lo que está diciendo Pablo. Y pues esa muerte simbólica, ideológica, implica de que yo vivo para Jesús. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto, en mi opinión, está hablando o con el momento que tú mueres y te encuentras con el Señor y ves la gloria de Dios,
o con el momento en que Cristo viene y entonces ves la gloria de Dios en su venida. Pero aquí te está hablando que si mi vida está guardada en Él y que estoy viviendo para Él, entonces mi vida se va a manifestar también en la gloria de Jesús. Esa gloria que la Biblia dice que Él tiene en su resurrección y que va a tener cuando Él venga. Y esa misma gloria que tú podrás ver cuando llegues a la presencia de Dios, si es que no te vas en su venida. Entonces, cuando tú piensas en esto, aquí te está hablando de una promesa de esperanza. La esperanza de que con Cristo Jesús tú puedes alcanzar su presencia. Ahora, cuando Pablo hablaba de fijarse o no fijarse en estas filosofías huecas, yo quiero que tú pienses por un momento en esto. Porque hoy en día lo que más nosotros luchamos son con las filosofías huecas y con las retóricas. De hecho, cuando tú piensas en la historia de Europa, en el año 1925, un hombre llamado Adolfo Hitler, cuando estaba preso, escribió un libro que se llamaba Mein Kampf. En español se traduce como Mi lucha. Ese libro no hizo ningún tipo de ventas, pero para el año 1933, Adolfo Hitler se convirtió en el canciller de Alemania. Y a partir del año 1933, ese libro se convirtió en el bestseller en toda Alemania. Yo tengo una copia de la segunda edición en español que estaba prohibida de Mein Kampf durante la época de la Segunda Guerra Mundial. La conseguí hace muchos años atrás, no se la enseño a nadie, la tengo guardada, ni a mis propias hijas de Dios que lo vean. Porque eso hay que guardarlo como un tesoro. No porque el contenido es bueno, sino por la historia de lo que trajo. Y les voy a decir algo. Es increíble que una nación entera, por un concepto filosófico que fue manipulado por diferentes sistemas de patriotismo y cristianismo, haya aceptado que mataran a 6 millones de personas y que hubieran millones de personas muertas y que comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939 y que entonces en el año 1945 la Segunda Guerra Mundial terminó con un mundo destruido y todo comenzó por una filosofía y por fijar las cosas en pensamientos y cosas. Ten cuidado con lo que llenas tu corazón. Ten cuidado con lo que tú crees. Lo que tú hablas, lo que tú crees, determina la forma en que tú vives. Ten cuidado en lo que tú llenas tu vida. Y Pablo está siendo muy claro, está diciendo, yo he muerto a todas esas filosofías huecas. Yo he muerto a todas esas cosas. Yo he muerto a todos los placeres que yo tenía, todo lo pongo a los pies de Cristo. Ahorita estamos cantando, y allí permanecé postrado a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Es el mejor lugar, es el lugar más seguro. Es el lugar donde tú estás escondido o refugiado de todas las tendencias de pensamiento. Si tú te pones a estudiar todos los pensamientos que han marcado la historia de la humanidad, es increíble las cosas que por el pensamiento humano nosotros podemos hacer, o para bien o para mal. ¿Me estoy explicando hoy o no? Entonces, hoy quiero presentarte varios puntos que creo que son importantes, que están establecidos en este texto. Y el primero es, fija tu corazón y tu mente en Cristo. Di conmigo, fija mi corazón y mi mente en Cristo. Y el primer principio que quiero presentarte es, alimenta las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Si tú comes y te cuidas y alimentas tu cuerpo, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a vivir? Pero si tú dejas de comer por 40 días, ¿qué tú crees que pasa? Te mueres. Empiezas a matar las células de tu cuerpo. Entonces, esta verdad de lo que tú alimentas crece y lo que tú no alimentas muere, es un principio que Pablo está haciendo con nosotros. Cuando te dice en el versículo 5, haced morir. En otras palabras, deja de alimentar tu mente, deja de alimentar tu corazón, deja de alimentar tus oídos, deja de alimentar tus ojos, deja de alimentar tu pensamiento, deja de alimentar tu forma de hablar, deja de alimentar tus relaciones de cosas, de asuntos que lo que hace es alejarte de Cristo y te lleva a conceptos terrenales, filosóficos muy bonitos, pero que no son realmente muy buenos a veces. Y llénate de cosas que sean buenas, dice Pablo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y después está una lista interesante: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta palabra fornicación aquí es una de las palabras más difíciles de traducir, en mi opinión,
en el Nuevo Testamento. Porque la palabra en griego es, diga conmigo, porneia. Porneia, diga conmigo, porneia. ¿Le suena parecido a una cosa que está destruyendo al mundo hoy en día, verdad? Pornografía, ¿verdad? Porque la palabra porneia significa, es traducida normalmente de dos formas. Es traducida o de forma de adulterio o de fornicación. Pero la palabra porneia realmente es más que adulterio y fornicación. La palabra porneia abarca toda clase de acción sexual que no es conforme a lo que Dios ha hecho y que va en contra de lo que realmente edifica. ¿Por qué? Y usted dice, bueno, pastor, ¿por qué siempre las iglesias están atacando el sexo? No, nosotros no atacamos el sexo. El sexo es una cosa increíble que Dios hizo para que una pareja que se aman, que están en Cristo Jesús, puedan hacerla y vivirlo y puedan disfrutarlo. Pero cuando usted se une a una persona de manera sexual o usted usa a una persona de manera sexual, usted está destruyendo la vida de una persona. Si usted la usa a la persona, no está viendo a esa persona como individuo, la está viendo como objeto sexual para satisfacer una pasión que usted tiene. Muy diferente a un matrimonio. ¿Me estoy explicando, sí o no? Y lo mismo pasa también, sino que cuando uno se une a una persona y empieza a tener relaciones promiscuas con varias personas, un pedacito de tu corazón se queda en cada relación. Hasta el punto que dejas de perder la esencia de quien tú eres y de sentir. Entonces, este tipo de cosas, no es que Dios odia el sexo. Porque si Dios odiara el sexo, ¿por qué lo creó Él? Es el creador de todo lo que existe. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y cuando Dios creó a la mujer y al hombre, los creó con la capacidad de tener sexo. Es más, Dios le dijo, en chi multiplicado, o sea, multiplíquense. ¿Y cómo se multiplica la raza humana? Hay una sola forma de multiplicarse. Entonces, Dios no está en contra de esto. El problema es cuando el sexo se convierte en algo de porneía, en algo que no tiene los valores de pureza, los valores de compromiso, los valores de respeto, los valores de que tú sabes de que hay una unidad entre esa persona y tú, tu esposa y tú, y que esa unidad tú la tienes. Lo mismo pasa también entonces con lo que serían pasiones desordenadas, malos deseos. Muchos pensamos que esto está dirigido hacia el deseo de tener poder. ¿Está malo en tener poder? Claro que no, el tener poder es bueno, es sabroso. Hasta que el poder se llena en tu corazón y tu corazón empieza a buscar el poder como su Dios. Mire, el deseo de poder está ligado al deseo del sexo. Y el deseo de sexo y poder está ligado al deseo de la avaricia, del dinero. ¿El dinero es malo? Le pregunto. No, el dinero no es malo. El dinero es un demonio muy bueno. De hecho, es el único demonio necesario que usted necesita en su vida. El problema no es el demonio del dinero. El problema es el amor al demonio del dinero. Entonces, si yo soy una persona que yo deseo tener poder y yo busco poder, entonces y mi poder se complementa con placeres sexuales y se complementa con deseo, entonces es sencillo. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a buscar poder. Mire, en nuestro mundo hay personas muriendo por amor al dinero. De hecho, nosotros hoy en día no podemos salir de esto. Toda la ropa que nosotros usamos, todos los sistemas que nosotros hacemos, hay personas beneficiadas y personas muy perjudicadas. Y hay un sistema que se ha hecho en el mundo que nadie puede escapar de él. Nadie puede escapar de ese sistema. Es el sistema que todos pertenecemos, querramos o no. Pero todo lo que nosotros usamos, normalmente son hechos en países donde los recursos no son buenos. Y nosotros los venden aquí por $1,000, por $100, por $500. Y al que lo hizo le regalan un centavo al día. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay amor? Sí, hay amor al poder, al deseo, al dinero. Entonces, Pablo dice que si caemos en esto, entonces es idolatría lo que nosotros tenemos, porque amamos lo inmoral, amamos el poder y amamos el dinero. Y si eso es lo que yo busco, entonces mi corazón está enfocado en esa dirección y eso es lo único que yo voy a tener, porque es lo que yo deseo. Entonces es una idolatría a mis placeres, una idolatría a yo sentirme bien, una idolatría a mí donde yo no puedo ver ni a Dios ni a mi prójimo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero entonces hay un conflicto porque la gente escucha esto y la gente empieza a decir, estas son las cosas malas, estas son las cosas que son perversas, que son malas, esto tenemos que eliminarlo, todo esto es horrible lo que está pasando. Bueno, sí es malo.
Pero la gente empieza a hacer entonces de estos como los pecados más grandes. Y la gente empieza a decir, yo no fumo, yo no bailo, yo no soy infiel, o no tengo haciendo cosas que no tengo que hacer, yo estoy bien. Y Dios te hace más específico, porque la iglesia empieza a crear como listas y niveles de pecado. Hoy te quiero decir que no existen niveles de pecado. Existen niveles de consecuencias, que es diferente. Eso sí, existen niveles de consecuencias. ¿Okay? Pero no hay pecado que sea más malo que el otro. Todo pecado te aleja de Dios. Todo pecado te aleja de la cruz de Cristo. Lo que sí hay diferente son los niveles de consecuencias. Hay mayores consecuencias por unas acciones que otras, en lo que yo puedo percibir inmediatamente. Pero mi relación con Dios, todo pecado me aleja de Dios. Gracias a Dios por la cruz de Cristo, que en esa cruz Él llevó nuestros pecados. Y tenemos entrada a la gloria de Dios por esa cruz y por esa tumba vacía y por la resurrección. Gracias a Dios por eso. Entonces, Pablo dice en versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y yo estoy cansado de escuchar mensajes donde todo es puro ladrillo con fuego y azufre cayendo del cielo. Y también estoy cansado de escuchar mensajes donde todo es amor. Y amor, no importa, tú estás violándola a ella, pero Dios te ama. Síguele violando, que en el cielo hay un lugar para ti. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Tú mataste a ese hombre y vas a matar a su papá y a su mamá también. No ha pasado nada. Eres un chismoso de primera y te gusta chismosear de todo el mundo. Es más, en el momento que ahorita termine de hablar vas a empezar a chismosear de mí. Pero no ha pasado nada. En el cielo hay espacio para ti. Porque Dios es amor. Mire, la Biblia es claro. Existe un infierno y existe un cielo. Más nada. O sea, la Biblia es tan clara en que hay un Dios de justicia. Y la justicia de Dios no puede ser menor ni mayor que su amor. Igual como su amor no puede ser ni mayor ni menor que su justicia. Sueno como cantinfla, pero si usted se pone a pensar lo que acabo de decir, no estoy cantinflando. Estoy diciendo algo que usted tiene que poner atención. El amor de Dios no puede ser más grande que la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no puede ser más grande que el amor de Dios. Hay un Dios de justicia y la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a nuestras pasiones, el deseo de poder, el deseo de tener, el deseo al dinero, mayor que mi amor por mi prójimo, por mi hermano, por Dios. Dios que dice que busca justicia, misericordia y compasión de nosotros. Entonces empieza a ver las consecuencias. Mire, yo creo que las peores consecuencias para nosotros es caer en los resultados de nuestros propios pecados. El pecado consume. El pecado consume el corazón de uno. El pecado consume la forma en que nosotros vivimos para Dios. El pecado consume nuestras almas. En estos días hubieron una pareja que estaba en un concierto de Coldplay. ¿Lo vieron? Lo vieron, por aquí lo vieron. ¿Sabe que cuando yo lo vi me sorprendió su reacción? Y me da lástima, porque uno no sabe la historia de lo que está pasando ahí. Usted sabe nada más lo que los medios sociales hicieron. Pero usted no sabe si había problemas con la esposa. Y no estoy justificándolo. Pero cuando uno se sienta a hablar con la gente, la foto se hace más grande. Entonces, por favor, no lo juzguen. No estoy diciendo esto para juzgarlos. Estoy diciendo esto para explicarles algo. ¿Qué fue lo que hicieron cuando la cámara los enfocó a ellos? Se escondieron. En el capítulo 3 de Génesis, ¿qué fue lo que hizo el hombre y la mujer cuando Dios pasó? ¿Por qué usted cree que se escondieron? Porque sabían que lo que estaba haciendo está mal. Eso quiere decir que ellos no tienen una conciencia cauterizada o podrida. Esa gente está en lo consciente que lo que están haciendo está mal. Y ellos sienten remordimiento por lo que están haciendo. Por eso es que se escondieron. Porque si ellos no se lo han escondido, mire, eso hubiera sido viral. Todo el mundo ha dicho, se están besando la pareja, qué bonito, qué chévere, ya se acabó. Pero cuando el tipo se esconde y el Martin de Coldplay llega y dice, como que están siendo infieles, pero se esconden porque ellos saben que lo que están haciendo está mal. Eso quiere decir que en el corazón de ese hombre había un pesar por lo que estaba haciendo, igual que la mujer. Usted lo ve como, qué infiel. Yo no, yo lo veo como te puedo ayudar. ¿Y qué está pasando?
Si es que tu esposa te quiere perdonar, porque esa es otra más, ¿no? O si es que tú quieres que te perdonen, porque esa es otra más también. ¿Me estoy explicando o no? El asunto es que el momento que el pecado tiene sus consecuencias, lo que ocurre en nosotros es la vergüenza. Y la vergüenza nos lleva siempre a escondernos. Por eso es que cuando Pablo dice escondernos en Jesús, oh, wow, eso es un refugio. Porque la vergüenza tuya no te deja acercarte a Dios, pero cuando Cristo estás con Él, tú puedes acercarte escondido en Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y lo que te dice después Pablo es, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, en el versículo 7. Entonces, yo estoy cansado como pastor de esos cristianos hiper espiritualistas, hiper santos. A mí me preocupa un cristiano hiper santo, porque yo sé que eso tiene un desastre detrás. Mis cristianos favoritos, los que no son hiper santos. Y que cuando viene a hablar conmigo me dice, chico, tengo un problema montado encima, no sé ni cómo sacarlo. Y yo le digo, ay, ya somos dos, yo tengo también igualito también. A ver si nos ayudamos aquí los dos, porque entonces entre golpe nos ayudamos aquí los dos a veces. O sea, Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, los pecadores que aman el dinero, que aman el poder, que aman la avaricia, que aman los placeres sexuales. Y la ira de Dios va a venir contra todo esto. Y después dice, pero ustedes también eran así, yo también. Señores, todos somos pecadores. Vuelvo a decir, gracias a Dios por la cruz de Cristo, por la resurrección de la muerte, por la tumba vacía y gracias que la ha hecho entrada a la presencia del Padre. Porque sin eso nosotros tenemos serios problemas. Y Pablo lo dice, andaba en ellas y vivía en ellas. Mire, todos pecamos, la diferencia no es que tú peques. La diferencia es si tú estás viviendo en ese pecado constantemente. Porque no es lo mismo una persona que peca y todos pecamos en diferentes áreas, a una persona que disfruta su pecado, no es lo mismo. Y que le gusta su pecado, no es lo mismo. En algún momento tiene que haber la vergüenza para que te escondas cuando estés en un concierto de Coldplay y la cámara te ponga encima. Después el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora tengo una lista de pecados inferiores. Pecados que nosotros como cristianos decimos, no son tan malos. Te dice, ira. Pastor, yo no soy infiel a mi esposa, pero cada vez que te molestas, abres un hueco en la puerta. Cada vez que te molestas y empiezas a hablar unas tonterías tan grandes e insultas tan feo. Pastor, yo tengo nada más un problemita, yo soy iracundo, la otra vez le caía golpe a mis hijos bien feo. Pero yo soy un hombre de Dios. Enojo, no puedes controlar tus emociones. La ira es lo que te lleva a hacerlo, el enojo es que no puedes controlarlo. Malicia, andas buscando cómo hacer tropezar a las personas. O todo lo que sale de tu boca es con doble sentido. Los latinos somos expertos en el doble sentido, Dios mío. Vea la televisión latina y vea los programas cómicos para que vea. Puro doble sentido, y triple sentido, y 4 sentidos. Eso es lo que nosotros tenemos, es nuestra cultura. Blasfemia, hablar cosas espirituales que no tenemos que hablar y la manera que no tenemos que hablar y crear problemas espirituales en otras palabras. Palabras deshonestas de vuestra boca, no hablar genuinamente. No mintáis los unos a los otros, es decir, no nos engañemos. Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Ahora me empieza a hablar de un hombre viejo o de una persona vieja y de un hombre nuevo o de una mujer nueva si eres mujer. Quiere decir que para Dios todo pecado te aleja y te dice que te despojes tanto de la porneía como del amor al dinero, como del amor al poder, como de la ira, como del chisme. Pastor, yo no soy una persona orgullosa, pero la hermanita fulanita, puro chisme, hermano. Yo le tengo cuidado a la gente chismosa, ¿sabe? Porque yo sé que el chismoso me viene a contar el chisme y después se pone a hablar mal de mí también. Estoy claro en eso. Toda la vida lo he experimentado. Entonces, Pablo te dice que eliminemos estas cosas de nuestras vidas, porque no son de Dios, son de abajo. Pero dice después que nos perdonemos unos a otros. Y dice después que nos soportemos unos a otros. Porque el hecho de que una persona esté luchando con chisme no quiere decir que yo lo voy a rechazar, sino que yo tengo que soportarlo y perdonarlo, pero también ayudarlo a corregirse. ¿Y cómo se corrige el chisme?
Cuando te inviten la taza santa de café, no te la tomas. Te paras y te vas. Porque si yo te invito a ti a tomarte la taza santa de café y tú la empiezas a tomar y yo empiezo a chismearte, tú estás participando conmigo en el chisme. Entonces la mejor forma de corregir el chisme es: mira, Moisés, gracias por decirme lo que estás diciéndome, pero yo no quiero escuchar eso. ¿Ya fuiste a hablar con él? No, tú sabes que ¿fuiste a hablar con él, sí o no? Bueno, no, te recomiendo que vayas a hablar con él. De paso, sería bueno que escucharas el mensaje del 20 de julio que predicó el pastor Moisés. Está en YouTube. Puedes ir al minuto 20. ¿Ok? Y me llamas después para ver si necesitas ayuda en cómo trabajar esto, ¿viste? Y llama al pastor, que él te va a hablar después a ti si tú quieres. Entonces, el versículo 10 te dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios quiere que nosotros vivamos en un nuevo hombre o una nueva persona. Mire, si usted conociera al viejo Moisés que yo conozco, que de paso lo detesto, ¿cómo le tengo rabia a ese tipo? Viví con él por muchos años y cómo me causó problemas ese Moisés. Ahora, yo tengo que llegar allá, y si apenas voy por aquí, pero ya no estoy más allá, porque hay un proceso que Dios ha ido haciendo. Mi final está allá, pero gloria a Dios que hoy estoy aquí. Y ese proceso ocurre contigo también. Si tú te pones a pensar lo que tú eras hace 5 años atrás, 10 años atrás, un mes atrás, a lo que eres hoy, que has tenido un encuentro con Cristo, ¡wow! Puedes decir igual que yo: men, ¿cómo detesto a ese tipo, man? ¿Cómo detesto a ese tipo? ¿Qué malo era ese tipo? Pero cuando tú estás en Cristo, el proceso te va formando. Y empieza una nueva persona. ¿Qué persona? Una persona que piensa en Cristo, no en lo terrenal. Una persona que tiene su mirada en el cielo, no en las cosas del mundo. Y Pablo sigue diciendo después que nosotros tenemos que perdonarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas a una persona, tú estás dando gracia. Da por gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Cuántos de ustedes no pueden perdonar a familiares hoy en día? No levantes la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen rencores contra sus hijos? ¿Cuántos hijos no tienen rencores contra sus padres? ¿Cuántos de ustedes tienen molestias que no pueden perdonar con razón de paso? No es que no es justificado lo que ustedes sienten. ¿Cuántos de ustedes sienten rencor con su esposo? ¿Y cuántos hombres sienten rencor con sus esposas? Esto lo escucho yo constantemente. Y yo mismo tengo situaciones, tengo que pedirle a Dios: Dios mío, yo me perdono a esta persona. Pero cuando usted logra perdonar, entonces usted está viviendo no basado en sus deseos ni sus pasiones, ni en lo terrenal. Usted está basado en la cruz de Cristo, que ahí perdona nuestros pecados. Eso es lo que pasa cuando usted logra perdonar. La segunda cosa que te dijo es: fija tu corazón y tu mente en Cristo. Tiene que haber un cambio. Tú no puedes ser la misma persona en Jesús que fuiste hace 20 años atrás. Pues si no hay un problema espiritual en ti. Si tú comenzaste a caminar con Jesús hace 20 años atrás, tú no puedes estar cojeando de la misma pata, como decimos en Venezuela. No puedes cojear del mismo pie. Tiene que haber un cambio en lo que está pasando en tu vida. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados y entrañables, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, como escogido de Dios, está hablando de la imagen, porque el problema es que Satanás siempre ataca nuestra imagen. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando vienes a Cristo, la imagen de Cristo se moldea en ti. Entonces, cuando tú eres escogido por Dios, está hablando de la imagen de Dios en ti. Santos y amados, eso quiere decir que eres separado y aceptado por Dios. De entrañable misericordia, eso quiere decir que eres lleno de compasión por los demás. De benignidad, de humildad, eso quiere decir que no te crees más y que tienes la capacidad de esperar y trabajar con las personas, pero no te crees superior a nadie. De mansedumbre, no eres agresivo. Sabes tratar con las cosas. De paciencia, logras comprender que todo tiene su tiempo y el tiempo no es el que tú quieras. Es el tiempo que necesitas.
Para soportaros unos a otros, ponernos en el lugar de los demás. Porque yo no puedo, mira, usted vio quizás la situación de estas dos personas, de este empresario y de la muchacha que trabaja en el recursos humanos. Y usted siguió quizás la línea que los medios sociales están haciendo. La burla, los chistes. ¿Vieron el video que sacaron de Trump con Hillary Clinton? Comiquísimo, ¿verdad? Ok, pero eso te hace saber que es una burla. Entonces, nadie piensa en los hijos de él. Nadie piensa en sus muchachos. Nosotros, a costa de reírnos, no pensamos en que un hijo en la escuela o en la universidad o donde sea, ahora ve un video que se burla de su papá. Porque lo importante es lo ingenioso, lo que todo el mundo ve. Cuando yo vi esto, yo pensé, ¿cómo podemos ayudar a esta gente a restaurarse? Entonces, cuando yo me pongo los zapatos de los demás, mi juicio va a venir como si fuera para mí mismo. Pero si yo no me pongo los zapatos de demás, mi juicio va a ser ladrillos con azufre cayendo del cielo. Perdonados los unos a los otros. Si tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar y saber pedir perdón. Porque no es lo mismo perdonar que saber pedir perdón. Hay personas que son muy buenas en decirle a alguien, te perdono, pero nunca piden perdón. Tú tienes que aprender a pedir perdón. Pedir perdón implica reconocer que estás mal. Implica humildad. Entonces, Pablo te dice estas cosas. Imagínense, si nosotros viviéramos con estos principios, wow, tu familia sería un cielo. La iglesia sería un cielo. El mundo sería un cielo. Si todo el mundo quisiera estos principios, todo fuera un cielo. Colosenses 13:14. Y sobre todas estas cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. El amor. El amor es el vínculo perfecto. Porque yo puedo perdonar porque amo. Yo puedo tener mansedumbre porque amo. Yo puedo tener paciencia porque amo. Todo esto está ligado al amor. Eso me lleva entonces al tercer punto. Fija tu corazón y tu mente en Cristo, lo cual crea comunidad. Porque si yo puedo perdonar, si yo puedo tener un vínculo de amor, si yo puedo cuidar a las personas, si yo puedo hacer lo que tengo que hacer, entonces yo puedo tener comunidad. La gente va a querer estar contigo. La gente va a querer crecer contigo. Pero ¿quién quiere estar con un chismoso? ¿Quién quiere estar con un tipo o con una mujer que cada vez que se molesta, agarra la botella de agua y la tira contra el piso? ¿Quién va a querer estar con una persona que cada vez que habla es yo? Yo esto, yo aquello, yo, mi pensamiento, yo. Por eso es que hay que soportarnos unos a otros. Porque, como dijo Pablo, antes ustedes eran también eso. Pues yo me puedo parar y decir, tú eres un egoísta, un egocentrista, eres un arrogante. Y tú nunca lo has sido. Yo nunca lo he sido, claro que sí. Yo me puedo parar y decir, no, que tú eres una persona que tienes problemas de carácter. Y tú nunca has tenido problemas de carácter. Yo sí. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, eso me lleva a mí a trabajar con las personas, a entenderlas, a soportarlas, a respetarlos y sobre todas las cosas, a perdonarlos a ellos y yo también tratar con ellos y ver cómo yo puedo ser instrumento o cómo ellos pueden ser instrumento en mi vida también. Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia con vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en la sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Pablo aquí te habla también sobre los bárbaros, y te habla sobre los esenios, y te habla sobre los incircuncisos, y te habla también sobre los esclavos. Los esclavos eran rechazados, maltratados. Los bárbaros eran gente que los romanos se burlaban de ellos, decían que eran ignorantes. Los otros eran personas también que llamaban ignorantes. Y los incircuncisos, los judíos, los detestaban. Decían que no eran gente de Dios. Y Pablo te dice que como tú estás en Cristo Jesús, ni bárbaro, ni libre, ni romano, ni nadie, todos somos iguales en Cristo Jesús. Pero eso ocurre cuando hay perdón, cuando yo puedo soportar a la persona, cuando el amor es lo que rige mi vida. No mi orgullo, no mi deseo a lo sexual, no mi deseo al poder. Por eso es que les digo hoy que si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestro mirar en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Le invito a estar en pie, por favor. Le pido a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres un compañero de oración o una compañera de oración, por favor, pasa al frente. Quiero invitarte a que si tú necesitas oración,
que tomes esta oportunidad para que podamos orar por ti. Estas personas están orando durante toda la semana por estas necesidades. Antes de que tú digas la necesidad que tienen, ya ellos están orando por ti, aunque no la conozcan. Quiero invitarte a que tú permitas que esta oración ocurra en tu vida y va a ser personal, muy personalizada. Tú puedes decirle a ellos, mira, ellos están instruidos a que lo que tú le digas no sea expuesto. Ellos no tienen que decir nada de lo que tú digas. Hablan conmigo, con el pastor John Pierre, ese tipo de cosas, o con el hermano Israel que corre y Irma que corre en el ministerio de oración, pero esto no es para estar exponiendo las cosas. Así que si tú hoy estás aquí y tú has llegado a la conclusión, o tu corazón te está diciendo que tienes que recibir a Jesucristo y tú no lo has recibido como Salvador y Señor, yo quiero invitarte a que hoy tomes la mejor decisión de tu vida. La decisión de decirle a Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Esto no es una oración mágica, es una oración de fe. Y la oración es simplemente el resultado de que tú has creído en Jesús, que has creído que murió en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y por 3 días y al tercer día resucitó y de la tumba salió, y que ascendió a la presencia del Padre y que viene de nuevo y que envía su Espíritu Santo para que viva en tu corazón, y que el Dios te amó de tal manera que envió a Jesús a morir por ti. Eso es lo que te estoy diciendo que necesitamos orar hoy. Si tú quieres hacer esta oración de fe conmigo o rededicar tu vida para Jesús porque estás mal, no estás cambiando de caminar, pero tú no conoces a Jesús y quieres hacerlo, estás en la cámara viéndonos, te invito a que hagas conmigo esta oración hoy. Iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que perdones mis pecados. Límpiame en la sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz. Lléname con tu Espíritu Santo y te doy gracias por ser mi Señor. Gracias, Jesús, por ser mi Señor. Gracias. Hoy te declaro mi Salvador. Tú eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz del Calvario por mí. Y así como tú moriste, yo resucitaré contigo. Así como tú resucitaste, yo resucitaré. En el nombre de Jesús. Amén.